Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda mesa del segundo día, que tiene por título Fragmentación política y polarización. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Violeta Bermúdez, a Rodrigo Gil, Eduardo Bayón y a Omar Coronel. Paso a una brevísima presentación de cada uno de ellos. Violeta es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y expresidenta del Consejo de Ministros. Rodrigo Gil es magíster en Sociología por la PUC, donde actualmente se desempeña como docente. Es también investigador principal del IEP. Eduardo Bayón, antropólogo, investigador de DESCO y experto en los temas que estamos cubriendo el día de hoy. Omar Coronel, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y actualmente docente e investigador de la Universidad Católica. Entonces, sin mayor demora, vamos a iniciar con la presentación de Violeta Bermúdez. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones al Instituto de Estudios Peruanos por sus 60 años y mi agradecimiento por la invitación a participar en esta mesa. He organizado mi intervención en 3 puntos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos o cuando me voy a referir a fragmentación política y polarización? En segundo lugar, cuáles considero que son las consecuencias para el sistema democrático y terminar con algunas reflexiones a modo de qué podemos hacer, si se puede hacer algo. La fragmentación política implica la existencia de una multiplicidad de partidos o facciones políticas en una sociedad. Esto ya lo hemos venido conversando en la mesa anterior. En teoría, esta fragmentación debería significar una serie de diferencias de naturaleza ideológica, territoriales o de intereses de colectivos, de grupos diversos. Sin embargo, en muchos casos, la fragmentación política lo que expresa son intereses individuales, intereses de un grupo reducido y en el caso peruano hemos visto intereses, no solo el caso peruano, pero particularmente en el caso peruano, intereses familiares. Por su parte, la polarización política se refiere a la ubicación de las personas o grupos políticos en extremos opuestos. Implica, como también ya hemos visto, la confrontación y radicalización de posiciones que impiden encontrar puntos intermedios, puntos en común y obstaculizan lo que se denomina la cohesión social. En el Perú, la tendencia de fragmentación política se ha presentado de manera evidente en el siglo XXI, aunque tenemos casos también del siglo pasado que, bueno, ahora no nos vamos a referir, pero que nos han mostrado que existe fragmentación o ha existido fragmentación política. Ustedes podrán ver en la lámina que aparece en la pantalla que en el año 2006 tuvimos hasta 20 candidaturas presidenciales para las elecciones generales, 20 partidos políticos que presentaron candidaturas para presidente de la República y el año pasado llegamos a 18. De acuerdo al registro de organizaciones políticas, hoy podrían ser entre 35 y hasta 58 partidos políticos que postulen en la próxima elección, según los datos recientes que han sido publicados hace par de días en un medio de comunicación, porque hay 23 organizaciones políticas esperando su registro. Ya en el Perú hemos experimentado las consecuencias de los resultados electorales porque nuestro sistema político, que plantea 2 vueltas presidenciales, evidentemente atomiza, dispersa el voto del electorado y en segunda vuelta nos encontramos, por lo general, con posiciones polarizantes. Miren los resultados que tuvimos, ya me refiero a las elecciones del 2006 en adelante. Derecha, izquierda, excepto en las elecciones del 2016, con más o menos matices. ¿Por qué? Porque en las elecciones del 2016 quedaron en segunda vuelta 2 candidatos que de algún modo representaban aparentemente intereses similares.
En todas las otras elecciones vemos García Humala, Humala versus Fujimori, Castillo versus Fujimori, no sabemos el 2026, pero en el 2016 teníamos aparentemente candidatos que representaban lo mismo. Aquí, la no aceptación de los resultados por parte de la candidata perdedora y el control del Congreso por su organización política desencadenaron una polarización política que ha tenido una consecuencia terrible que todavía requiere ser examinada, que nos ha llevado a que en un periodo gubernamental de 5 años tengamos 4 presidencias de la República. Precisamente con la última experiencia en la presidencia de la República del gobierno de transición del presidente Sagasti, tuve la oportunidad y yo diría el honor también de participar en la conducción del país, que como comentábamos hace un momento con Ricardo antes de empezar este panel, gerenciar o participar en un gobierno es totalmente distinto a cualquier experiencia de gestión que uno pueda tener, a pesar de muchos intentos de querer equiparar la gestión empresarial con la gestión del Estado. Es absolutamente distinto. Quiero comentarles brevemente una situación que me pareció absolutamente peligrosa para la protección de la vida de las personas en el contexto del gobierno de transición, como un ejemplo de hacia qué nos puede conducir todavía la polarización política. Y me refiero a la confrontación que se produjo a inicios de 2021 en relación con la vacunación contra la COVID-19. Ustedes recordarán que a menos de 2 meses de iniciado el gobierno, en enero del 2021, se inició la segunda ola de la COVID-19. Todavía no había fecha de la llegada de las vacunas. Las primeras llegaron el 7 de febrero con un gran impacto, una gran expectativa, no solamente mediática, sino también de la propia sociedad, por la esperanza que se abría al poder ser inoculados contra una pandemia que había afectado a la humanidad. Al día siguiente y en los sucesivos días, un canal de televisión de cable e internet inició una campaña de desinformación y confrontación con el Ejecutivo respecto a la validez y la seguridad de las vacunas, convocando la participación de líderes políticos opositores, quienes aprovecharon el espacio para desmerecer los esfuerzos gubernamentales. Se produjo una polarización entre quienes estaban en contra de las vacunas y ponían en cuestionamiento que el gobierno las adquiera y, por supuesto, ponían en cuestionamiento la existencia del propio gobierno de transición liderado por Sagasti. A los pocos días se hizo pública la vacunación del expresidente Vizcarra y estalló el caso conocido como el Vacunagate. Los opositores del gobierno pretendieron responsabilizar al presidente Sagasti por lo que había sucedido en 2 gobiernos anteriores, en el gobierno de Vizcarra. Cuanto más avanzaba el gobierno en conseguir vacunas, cuanto más avanzaba en la vacunación, más intentos de enfrentar al gobierno con la sociedad y la opinión pública se producían. Enfrentamientos con congresistas opositores, con el sector privado. Se dijo que el presidente de la República no permitía que los privados importaran vacunas. Se llegaron, imagínense, a presentar 19 proyectos de ley para facultar a los privados a comprar vacunas. Nadie vendía vacunas a los peruanos en el mundo, como si una ley peruana iba a obligar a quienes estaban elaborando y produciendo las vacunas a venderle a los privados. A pesar de las explicaciones de que esto no era posible, la ofensiva continuó. Cuando se desenmascaró lo de la compra por los privados, de que todo esto era falso, se empezó una campaña ya para desprestigiar a las propias vacunas. La campaña, en resumen, decía: las vacunas compradas por Sagasti no sirven, creando desinformación y preocupación y amenazas contra el propio presidente y su gabinete de ser denunciados por genocidio, que por cierto fuimos denunciados, denuncia que evidentemente se archivó. Se había montado entonces un escenario de polarización que arrinconaba la gestión gubernamental para justificar la vacancia del presidente sin preocupación alguna por la salud pública. Felizmente,
ya habíamos aprendido la lección, tuvimos una clara estrategia de comunicación política entonces, estoy hablando de marzo del 2021, y sobre todo se avanzó decididamente en el proceso de vacunación, lo que nos permitió revertir la situación y superar este momento de polarización. Con esto quiero entrar a destacar que una de las principales consecuencias para la democracia de la polarización política es precisamente el riesgo que entraña para la implementación de las políticas públicas. En el ejemplo que les acabo de narrar, se puso en peligro el proceso de vacunación en general. Se puso en peligro a la gente, a la vida de las personas. Otro aspecto que quiero destacar, tal vez más adelante haya oportunidad de profundizar en lo que acabo de señalar, es que la polarización impide o dificulta arribar a acuerdos. Sin embargo, la fragmentación política no necesariamente dificulta en ello. Vemos a este Congreso que está fragmentado políticamente y, sin embargo, utiliza la negociación para lograr acuerdos no necesariamente favorables a la democracia. Por ejemplo, desvirtuar el trabajo de SUNEDU, nombrar profesores sin tener en cuenta la evaluación docente, leyes a favor de la minería ilegal, del transporte informal, etc. Por otro lado, consideramos que la fragmentación política ofrece mayores posibilidades de que representantes de intereses de las actividades ilícitas y el crimen organizado permee el poder político, lo que sucede precisamente con los crímenes ambientales, especialmente los vinculados a la minería ilegal. Permite el surgimiento también de propuestas autoritarias, un debilitamiento del balance de poderes, elección de autoridades no solamente parcializadas. Se produce este fenómeno que ha sido calificado como la repartija de posiciones importantes. ¿Para qué? Para restringir derechos o favorecerse del poder o, por qué no decirle, de la corrupción. Existe, por tanto, un debilitamiento de contrapesos y controles de los poderes del Estado, lo que genera, evidentemente, la desconfianza de la ciudadanía en el sistema democrático. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primero que uno se pregunta es, luego de esta telegráfica reseña de las consecuencias de la polarización y la fragmentación política, ¿estamos hablando realmente de una auténtica democracia sin pesos y contrapesos, sin balances de poderes, desvirtuando instituciones, nombrando autoridades importantes que garantizan precisamente el equilibrio de poderes solo para favorecerse? ¿Es esto un conjunto de características que calificarían a nuestro sistema como democrático? Creo que la pregunta tiene una respuesta clara. Tenemos no solamente una democracia, yo no diría solamente debilitada, sino desdibujada. Pero, ¿qué podemos hacer? Y ponía como un primer punto es que me parece que es necesario recuperar el sentido de lo que es la política. No estoy hablando de los politólogos, de los sociólogos, sociólogas, de los profesionales que estamos de algún modo involucrados en lo que significan los conceptos de Estado de Derecho, democracia, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos. Estoy hablando de ciudadanos y ciudadanas que día a día construyen de algún modo lo que es nuestro país hoy. Es importante generar una ciudadanía que recupere el sentido de la política, porque la política lo que hace es buscar el poder, el ejercicio del poder político para gestionar los asuntos públicos, y debe ser orientada o debe orientarse precisamente hacia la búsqueda del servicio a las personas, del bien común, de la vigencia de los derechos de las personas, particularmente de aquellas personas que históricamente han estado más excluidas en nuestra sociedad. En segundo lugar, me parece que es fundamental reconocer que el liderazgo en toda organización política es clave. Y a veces entendemos por liderazgo
aquellos que vemos todos los días en nuestro país. Por ejemplo, tenemos liderazgos informales. La mayoría de líderes políticos no han sido elegidos por sus organizaciones políticas. Tenemos liderazgos autocráticos. El líder es quien centraliza y toma las decisiones. Tenemos liderazgos familiares y hasta hereditarios. Debemos construir y ayudar a construir liderazgos democráticos con legitimidad partidaria, es decir, que sean el resultado de elecciones de las organizaciones políticas. Pero para esto, las organizaciones políticas tienen que existir en la realidad y no solamente formarse para los procesos electorales. Un tercer aspecto es que consideramos fundamental promover espacios de confluencia de mayor número de actores políticos alrededor de una visión compartida de lo que queremos para nuestro país en el mediano y largo plazo. Realmente tenemos el acuerdo nacional, tenemos una visión del Perú al 2050 que yo estoy segura que la mayoría de peruanos y peruanas no conoce. Entonces es fundamental aprovechar el contexto electoral para promover este espacio de confluencia entre quienes todavía, entre aquellas organizaciones políticas que en nuestro país todavía quieren retomar las instituciones que han sido desdibujadas, sobre todo en los últimos años. Con 50 candidaturas a las elecciones generales, desde mi punto de vista, no es posible. Igualmente, y con esto voy cerrando, es fundamental, se dijo en el panel anterior, el compromiso efectivo de los medios de comunicación. Sin información, sin claridad respecto al rol que corresponde a los medios de comunicación en promover el debate y no necesariamente la confrontación política que no nos lleva a ninguna consecuencia, creo que no vamos a construir una ciudadanía democrática. Y finalmente, la legitimidad electoral de las nuevas autoridades tiene que consolidarse con un acuerdo político. Tenemos como referencia el Acuerdo Nacional del 2001, pero el escenario es distinto. Con un número tan grande de partidos no vamos a poder llegar a un acuerdo. 8 partidos se demoraron en llegar a adoptar 29 políticas de Estado. No necesitamos adoptar más políticas de Estado. Creo que una agenda mínima que busque revertir estas distorsiones que se han producido, al menos en las reformas de los últimos 3 años, podría ser un punto de inicio para avanzar en superar esta fragmentación que nos está conduciendo a desdibujar nuestro sistema democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. Rodrigo, por favor. Ahora sí. Buenas noches. Primero quería, decir lo contento que me pone ser parte de esta mesa y formar parte de este seminario en estos 60 años del IEP. Lo que yo voy a hacer en mi presentación es darle continuidad a varias de las ideas que se mencionaron en la primera mesa del día y seguir también un poco la pauta a lo que Violeta ya ha mencionado. Pero también me gustaría discutir a la luz de mi propia reflexión y de mi propia investigación algunas de las cosas que se han ido mencionando sobre esta vinculación, este nexo que puede haber entre polarización y fragmentación y el impacto que puede tener o no en la crisis de la democracia que enfrenta la región, que enfrenta el Perú en la actualidad, a través de una hoja de ruta, digamos, mínima para la presentación del día de hoy que está vinculada a estos 3 puntos que les quiero proponer para la discusión que tengo, ¿no? Y que va en primer lugar a señalar de que cuando uno habla o piensa en la relación entre polarización y fragmentación y cómo afecta a la democracia, cuando uno revisa someramente la literatura y la bibliografía que existe al respecto, uno rápidamente encuentra que hay evidencias cruzadas, contradictorias, ¿no?, respecto de esta relación,
¿no? No es claro, digamos, en qué aspectos la polarización y la fragmentación puede afectar o no, impactar negativamente o no a la democracia, y creo que es importante que planteemos una discusión en esos términos. Y a su vez, también habría que señalar que cuando uno revisa, digamos, la bibliografía, las definiciones que se utilizan para describir, ¿no es cierto?, lo que es fragmentación y lo que es polarización son diferentes, son disímiles. Y por eso celebro, digamos, que Violeta haya hecho el esfuerzo también, digamos, de plantear una discusión a través de una definición básica, mínima, sobre lo que es fragmentación y lo que es polarización, porque me parece clave para una discusión más certera sobre esta relación que tratamos de analizar en esta oportunidad. Y para eso entonces yo también trataré pues de conceptualizar estos factores, ¿no es cierto?, a través de ciertos autores y ciertas definiciones que provienen de la ciencia política y que creo que pueden ayudar a también pensar qué ocurre en la región en nuestros días, para luego finalmente aterrizar con una discusión actualizada, digamos, sobre esta polarización y fragmentación a la luz de lo que ocurre en el caso peruano, en un sector específico, digamos, de la sociedad, que tiene que ver con la ultraderecha conservadora, ¿no es cierto?, que ha empezado, pues, a conquistar una serie de espacios que le dan, pues, un lugar predominante en la discusión hoy en día sobre estos temas. Y como les decía, cuando uno piensa en la relación entre fragmentación y polarización y democracia, uno pues encontrará que se ha abordado desde una serie de libros, textos, grandes obras que discuten pues, ¿no?, el devenir, el futuro de la democracia y cómo esto está vinculado a estos factores. En el norte global se ha estudiado también pues, ¿no?, con diferentes metodologías y aproximaciones el impacto de la polarización y la fragmentación sobre la democracia. En América Latina hemos hecho lo propio desde diversas entradas, también se ha tratado pues, de plantear esta relación, pero me parece importante mencionar que cuando discutamos en estos términos hay que tener mucha cautela, porque como les decía, hay mucha evidencia contradictoria. Los vínculos causales no son tan claros, no son tan evidentes, y los resultados muchas veces terminan siendo contingentes. Tiene que ver con un momento en particular, con un conjunto de actores en particular, con un, digamos, momento histórico, ¿no?, específico. Entonces no es tan sencillo, es lo que quiero plantear, establecer esta relación tan automática y directa entre polarización y afectación a la democracia y en lo propio, digamos, en términos de la fragmentación. Por ejemplo, uno podría pensar pues, en escenarios diferentes, ¿no? Baja fragmentación y alta polarización, por ejemplo, hoy en día en el caso de los Estados Unidos, alta fragmentación y alta polarización en el caso de Brasil, y ambos son dos países que están viviendo una crisis democrática muy profunda, ¿no? Entonces, es importante, creo, hacer un matiz, digamos, en términos de la relación que existe, el vínculo causal, por así decirlo, entre estos elementos. Pero lo que sí es más o menos claro en la literatura es que cuando uno incorpora los conceptos de fragmentación y polarización en la discusión, tienen que interactuar con otros factores vinculados a la democracia y a la crisis que les afectan, ¿no? Que tiene que ver pues con la pérdida de apoyo a los partidos establecidos, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en los políticos, conflictos manifiestos a nivel de las instituciones y de los poderes del Estado, la incapacidad de los gobiernos para mantener el orden público. Cuando la fragmentación y la polarización interactúa con estos elementos, es que gana, ¿no es cierto?, en capacidad explicativa para pensar nuestros sistemas políticos hoy en día, ¿sí? Y finalmente decía pues que hay un conjunto de definiciones sobre polarización y fragmentación que son diferentes, que nos llevan a comparaciones que no son necesariamente las mismas, y por lo tanto es, creo, importante marcar, pues, ¿no es cierto?, como la línea de base sobre la cual vamos construyendo. Y entonces, cuando a mí me propusieron ser parte de esta mesa, automáticamente pensé en el famoso e importante libro de Sartori sobre partidos y sistema de partidos, que propone una conceptualización directa, ¿no es cierto?, sobre fragmentación y polarización. Sartori pues dirá, y lo repaso muy rápidamente, que la fragmentación política va a estar asociada, digamos, al número de partidos significativos dentro de un sistema político.
La fragmentación, a su vez, se vincula a esta situación en la que existen múltiples partidos políticos que compiten en un sistema, pero donde ningún partido tiene una mayoría clara o dominante, y esto puede generar o provocar una afectación a la estabilidad y a la eficiencia de un gobierno, especialmente si hay un multipartidismo extremo, donde la proliferación de partidos dificulta la formación de coaliciones estables y coherentes. Obviamente Sartori está pensando en las democracias parlamentarias europeas, donde es necesario, ¿no es cierto?, encontrar digamos, puentes en común entre los partidos que están buscando, digamos, darle gobernabilidad a determinado país, pero a lo que voy es que plantea al menos una primera aproximación a la fragmentación política que creo que nos sirve para lo que viene después, ¿no? Sartori pues plantea que hay diferentes tipos de pluralismo, ¿no es cierto? Uno moderado y hay uno extremo, ¿no es cierto? Que es en el cual me quiero centrar, este pluralismo polarizado, que se relaciona a una polarización donde la distancia ideológica entre los partidos políticos es muy fuerte, ¿no? Es un sistema altamente polarizado en el que los partidos se sitúan en los extremos opuestos, digamos, del espectro ideológico, dificultando el consenso y la cooperación entre ellos. Como les decía, hay para Sartori un pluralismo moderado, ¿no es cierto? Un sistema, hay fragmentación, pero dentro de todo, la distancia ideológica de los partidos no es tan alta, no es tan grande, ¿no es cierto? Pueden encontrar posiciones cercanas, ¿no? Lo que facilita la formación de coaliciones de gobierno y le da aire a la gobernabilidad, ¿no? Pero también está el caso extremo, que es el del pluralismo polarizado, donde la fragmentación es muy potente y las posiciones ideológicas son muy diferentes. Hay mucha fragmentación y mucha ideologización, digamos, en los extremos del espectro político. Y por lo tanto la gobernabilidad se complica porque los partidos no pueden encontrar consensos. Ahora, Shetler hace algunos años retoma las ideas de Sartori, las reivindica y le da un ajuste de tuerca, digamos, al concepto de polarización que Sartori había planteado y que buena parte, digamos, de la academia estadounidense había dejado en el olvido en las discusiones. Y lo que menciona es que si retomamos a Sartori, uno puede utilizar esta idea de la polarización y el pluralismo polarizado pensando en que hoy lo que hay es una forma de conflicto que se caracteriza por la división de la política nacional en dos comunidades opuestas, diferenciadas, antagónicas, ¿no? Esta polarización que viene, digamos, de la raíz sartoriana no se refiere simplemente a una divergencia ideológica o a un desacuerdo entre partidos que no pueden, digamos, consensuar en torno a determinada política pública, por decir algo, sino a un conflicto de intensidad extraordinaria que amenaza con sobrepasar los límites de la competencia ordinaria. ¿Qué pasa en esos contextos de alta fragmentación y alta polarización? Que es que hay el resultado es la intolerancia política, ¿no es cierto? Los actores políticos ya no son solo oponentes, sino son enemigos a los cuales desterrar del escenario político. Y esto genera pues un conflicto bipolar en el que la política se reduce a un enfrentamiento entre unos otros y un ellos, lo que puede llevar a la erosión básica, digamos, del consenso entre los ciudadanos, entre los actores políticos, para poder llegar, digamos, a acuerdos mínimos de convivencia. Y que la ciencia política, digamos, estudiando a los populismos actualmente, le ha colocado pues el rótulo del populismo ideacional, ¿no es cierto? Esta división de base a nivel social y político que marca una línea de frontera entre los actores en competencia. Pero lo interesante, además de Shetler, es que considera que esta polarización política puede derramar a nivel de la sociedad, ¿no? Los actores políticos, digamos, en su enfrentamiento terminan produciendo un efecto o formando actitudes negativas en los grupos sociales que están en conflicto y que están alineados con cada uno de estos espacios, digamos, antagónicos. Esto incluye emociones negativas, como la antipatía, o percepciones negativas como los prejuicios entre los miembros que son de cada uno de estos grupos. Y entonces se ha ido como desgajando esta discusión para hablar de polarización a nivel moral, ¿no? Donde la división es entre buenos y malos. Hay una polarización afectiva, donde lo que se genera pues, es una animosidad y una antipatía entre los grupos en contienda. Con todo, lo que quiero decir es que la polarización social
tanto moral como la afectiva, está fuertemente correlacionada con la polarización política. Ahora, me gustaría ir sobre estas ideas para el caso peruano. Y este gráfico me gusta mucho porque nos permite ver cómo la autoidentificación ideológica de los ciudadanos en el Perú se ha ido, digamos, por decirlo de alguna forma, extremando en el curso de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Entre el 2014 y el 2021, digamos, los ciudadanos que antes se autoidentificaban como, digamos, votantes de centro, por así decir, han ido adoptando cada vez posiciones más radicales hacia los lados de los extremos, digamos, del espectro político. Y creo que es importante esto también mencionarlo pensando en lo que pasa con esta agenda, esta derecha o ultraderecha conservadora que ha ido ganando terreno en la política nacional en los últimos años. ¿Por qué? Porque, como sabemos, digamos, desde hace 10 años aproximadamente, se empezó a politizar un movimiento social que planteaba una discusión, digamos, vinculada a una agenda política, entre comillas, conservadora, que tenía entre sus principales ejes una discusión contra el género en la educación, un planteamiento contra, digamos, los derechos de la población LGTBQ, un planteamiento contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no es cierto? Y esta polarización a nivel social, lo que yo planteo es que ha ido conectándose con lo que ocurre a nivel de la política, o en todo caso ha ido dándole forma, ¿no? Ha habido un tránsito, ha habido una conexión, ha habido un movimiento social, digamos, que nace a nivel de las calles y que luego empieza a encadenarse con lo que ocurre en la política. Empuja, digamos, los procesos a nivel político y también la polarización a nivel política, ¿no? Entonces tenemos, pues, actores del movimiento social que son fervientes opositores de las feministas, son fervientes opositoras de las ONGs internacionales, son recalcitrantes opositoras de los aparatos de justicia nacional que presuntamente siguen, digamos, los dictámenes de una agenda progresista global. Detestan, ¿no es cierto?, a quienes quieren implantar una presunta ideología de género en la educación. Y estos actores sociales luego terminan conectándose con un partido político, con una alternativa institucional, que en este caso me refiero obviamente a Renovación Popular. Quienes fueron, digamos, los activistas, los militantes del movimiento social, son quienes luego pasan al campo de la política institucional, participan en elecciones, ganan puestos en el Congreso y desde ahí implementan una serie de medidas vinculadas y orientadas a defender esta agenda moral de todos los puntos que le he señalado. Y llegan, digamos, a conseguir aquello que habían logrado, digamos, desde las calles impulsar, ¿no? Luego ya a nivel de las instituciones. Para cerrar, insisto, hay evidencias contradictorias cuando queremos trazar el vínculo entre polarización, fragmentación y impacto en la democracia. Dependerá mucho de los escenarios, pero en todo caso los vínculos causales son, creo, débiles. La fragmentación y la polarización asedian a la democracia en la medida que a través de ellas, hoy, siguiendo a Shetler, siguiendo a Sartori, se forja una línea de frontera que conduce a la intolerancia política y que nos hace vernos como enemigos, digamos que no pueden encontrar puntos en común para poder construir algún tipo de democracia que nos cobije a todos. Pero en el caso de la ultraderecha en el Perú, este conservadurismo moral, pienso, avanza contracorriente de lo que diría la literatura. No es la polarización política la que influye en la polarización social, sino aquí es, digamos, lo social lo que termina incidiendo luego en lo político y no al revés. Solo quería cerrar, cuando preparaba esta presentación, encontré una frase que seguramente muchos de ustedes la han visto, pero me parecía que caía como anillo al dedo para esta presentación y para el seminario. La leo rápidamente y termino mi presentación. Es un refrán de Gramsci. La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se producen los más diversos fenómenos mórbidos. Gracias. Muchas gracias. Eduardo. Buenas tardes
en principio, mi agradecimiento y mi reconocimiento al Instituto por la invitación y por ser parte de este intercambio por los 60 años de aportes ininterrumpidos al pensamiento y a las miradas de un país que 60 años después del Instituto sigue sin saber qué somos ni qué queremos. Una aclaración antes de empezar, digamos, a plantear algunas ideas alrededor de 4 ejes, como señalaré. No soy experto en este tema, por lo que me exonero de la responsabilidad que puede tener un experto. Soy apenas un observador constante y memorioso de lo que ocurre en la sociedad y en la política en el país. Quiero compartir con ustedes 4 campos muy rápidos de reflexión sobre el tema planteado. Uno primero, que tiene que ver con algunos datos del contexto que ya han sido señalados ayer y hoy día, con algunas notas que tienen que ver con elementos que creo que no podemos dejar de considerar en relación a la crisis de la democracia en el contexto en el que estamos, porque, digamos, a decir de Przeworski, que aparece, digamos, en uno de los gráficos, una de las tragedias o de las tensiones de la relación entre la democracia y el capitalismo es que el principio de la democracia es la igualdad política y el principio del capitalismo es la desigualdad económica y la desigualdad en el mercado y en la distribución de bienes. Y por lo tanto ahí hay una tensión fundante que se ha vivido siempre, en donde ideas como polarización y fragmentación no pueden ser vistas al margen de alguna forma de ese elemento. En fin, si uno mira el índice de la democracia global de The Economist del 2023, apenas 24 países aparecían como democracias plenas. Según ese informe, la democracia había sufrido un retroceso en buena parte del planeta y las mayores regresiones se habían concentrado en América Latina y el Caribe, en el Oriente Medio y en el norte del África. Perú, que aparece como régimen híbrido, no superó la categoría de democracia imperfecta que perdió el 2022. Si miramos la medición de Freedom House, Perú es uno de los países, dentro de varios, calificados como parcialmente libre desde el año 2021. Ahora, ambos índices, cosa que no se hace frecuentemente, dialogan con los distintos mapas de desigualdad económica y social. Si uno mira el World Inequality Report del 2021, en un mundo y en una región cada vez más desiguales, Perú aparece entre los 11 países con mayores brechas de desigualdad. En este contexto, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la región se encuentra en los niveles más bajos en las últimas 2 décadas. El Latinobarómetro, varias veces citado, el del 2023, muestra que apenas hay 28% de satisfechos con su funcionamiento, apenas 48% apoya a la democracia en la región y 17% apoya alguna forma de gobierno autoritario. Perú, como es obvio, registraba el porcentaje más bajo de satisfacción con la democracia, 8%, y el más alto de insatisfacción, 91%. Lo que hay que añadir es que esa y otras mediciones muestran una correlación importante entre desigualdad, discriminación, corrupción, inseguridad ciudadana, insatisfacción de la ciudadanía latinoamericana con el funcionamiento de la democracia, los partidos, la política y el apoyo a esta forma de gobierno. Y ello ocurre, entre otras cosas, ante la constatación de que los estados no responden a sus funciones más elementales. El principio básico de la convivencia democrática establece que la corrección de los procedimientos permitiría un enfrentamiento en forma igual, en forma relativamente equilibrada, de los intereses presentes en la sociedad, aceptando como justos los resultados de este proceso. Aunque en la práctica las cosas son bastante distintas, nadie esperaba las diferencias a las que estamos asistiendo hoy día, y menos aún que se fueran profundizando a la velocidad que lo están haciendo, enfrentándonos a ideas como la del vaciamiento de contenido de la democracia en el mundo.
hay que recordar que la crisis de la democracia ha sido argumentada de distintas maneras y con énfasis variados los últimos 45 años. Ausencias de arreglos institucionales, desconexión entre demandas sociales y respuestas del sistema, persistencia de conflictos entre sus estructuras, contradicción con el momento capitalista en el que las redes corporativas, digamos, representan a grupos específicos por encima del pueblo, concentración política y económica, pérdida de control y legitimidad frente a los nuevos desarrollos económicos y sociales de la globalización, entre otros. Y entre quienes enunciaron y anunciaron desde décadas atrás a este tipo de cuestiones, es, digamos, inevitable acordarse de Bobbio, que nos alertaba sobre las amenazas fundamentales a la democracia que se originan en su propio seno. Vale decir, ingobernabilidad, privatización de los espacios públicos y poder oculto. Para terminar, digamos, con esta primera idea, digamos, en las últimas décadas es obvio que a nivel mundial se ha producido una agudización de los procesos estructurales de desigualdad y exclusión. Cada vez más personas pasan del sistema de desigualdad al sistema de exclusión, es decir, de estar abajo, aunque adentro, a estar fuera de las ventajas y beneficios que ofrece el contrato social de alguna manera vigente. Como es más o menos obvio en este tránsito en donde el mercado es el centro, han habido cambios en el marco político que se ajustó a sus intereses y a su lógica de funcionamiento y cambios evidentemente en el Estado. En la práctica se produjo una simplificación de la democracia que devino finalmente en un proceso en donde se eligen representantes políticos que son los que toman las decisiones. Y esto no es otra cosa que la despolitización absoluta de la ciudadanía, sin entrar a la discusión de hasta dónde podemos hablar de ciudadanía en sociedades como la peruana, donde 73.4% de la gente es informal, sin entrar tampoco a la discusión de la, digamos, de la informalidad. Esto es lo primero. Lo segundo, la crisis de los partidos. Remy y Grompone, en un texto al que no le hemos prestado mucha atención el año 2021, nos mostraban que la debilidad de los partidos en el Perú tiene una historia bastante más larga de lo que nos imaginábamos. Grompone hijo, digo, ¿no es cierto? Y en ese texto ellos, desde Ricardo Palma, refiriéndose a los partidos como fragmentos orgánicos a la búsqueda de cerebro, hasta Mauricio Zabaleta, calificándolos como coaliciones independientes, nos muestran una historia en donde a fin de cuentas, desde fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en el país han existido distintas reglas que han organizado varios sistemas políticos de partidos en el tiempo, ninguno de los cuales se enraizó permitiendo alguna organicidad a la competencia electoral, ni a la canalización efectiva y sostenida de demandas e intereses de la sociedad. Es, de alguna forma, en ese escenario que la necesidad de los actores sociales los lleva a abrir, ¿no es cierto?, la agenda pública y expresa a través de acciones colectivas contenciosas su distancia de los partidos y su pugna, de alguna forma, por incidir, por participar en las decisiones y para ver representados sus intereses. Yo terminaría este segundo punto señalando que si uno mira la lógica movimentista y de acción colectiva de este país, limitémonos al siglo XX, digamos, esto es indiscutible y nos lleva a preguntarnos exactamente en qué consiste la crisis de partidos en el país. De alguna manera, en esta lógica y mirando lo que tenemos como partidos hoy día, Barrenechea y Vergara, recordando a Chalmers en su último texto, señalan que el verdadero régimen en el Perú es la ausencia de uno. Y se dan cuenta que desde la segunda mitad del siglo XX no se han afianzado las reglas de oligarquías competitivas, ni del autoritarismo, ni, digamos, de lo que nos imaginamos como primavera de la democracia o del autoritarismo competitivo. Y hoy día el asunto nos resulta más dramático. Entonces, cuarta idea,
las protestas que vivimos. ¿Qué cosas nos dicen las protestas de polarización y de fragmentación? Las protestas eran bien complejas, entre otras cosas porque en primer lugar supusieron la convergencia de 3 tiempos. El tiempo de la coyuntura o de la corta duración, que era el tiempo de la calle, que era el tiempo del autogolpe y el suicidio de Pedro Castillo, y la lectura que sectores importantes de la sociedad hacían desde su perspectiva de ese momento. El tiempo mediano, que es el tiempo del fracaso de la promesa neoliberal del progreso como resultado de la combinación de la gran inversión extranjera y el emprendedurismo. Y finalmente, la larga duración estructural de nuestra historia, marcada por el naufragio de sus 2 grandes ideas, el Estado-Nación y la República. En esa complejidad de cosas, las protestas de una gran diversidad y heterogeneidad de actores, en donde coincidían comunidades campesinas y el mundo rural en general, a los pequeños y medianos comerciantes de pueblos y localidades, en menor medida sectores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, sectores medios, sobre todo los más vulnerables que sentían que ya estaban en el tobogán de bajada en el contexto que se vivía, expresaron las dificultades de agencia de estos actores que se movieron fragmentadamente y que lo que expresaban era un malestar y un sentimiento antes que una articulación de intereses. Y sin embargo, en todas sus demandas había una lógica fundamentalmente institucional, como existieron en los otros hitos movilizadores distintos, los paros nacionales de la década del 70 y la pugna del movimiento sindical y de las organizaciones campesinas ligadas al proceso de la tierra, exigiendo la salida del gobierno militar, que no llegaran a plantear la salida democrática y le regalaran eso a la derecha. A estas alturas es una anécdota. Ya, pero desde ese momento hasta este momento hubo eso. Acá no estaba planteada ninguna revolución. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que planteaban era la reposición del presidente, el adelanto de elecciones, que se vayan todos, que en esas elecciones se consulte si se iba o no se iba a una asamblea constituyente, y eso es constitucionalidad pura. Entonces, dicho esto, creo que lo que tenemos que aceptar es que el país vivió en los últimos 45 años una cantidad de cambios absolutamente grandes. La gran crisis económica de fines de los 80, primer gobierno de Alan García, estuvo acompañada por la pérdida total de confianza en los partidos políticos. El conflicto armado interno, que además supone la desaparición de una generación de líderes rurales que tras la movilización de la tierra llegaban a ser alcaldes y autoridades locales, impuso la política del miedo y la supervivencia, descabezando a parte importante de esos movimientos sociales. Y el ordenamiento neoliberal de la economía, que ciertamente supuso crecimiento y ampliación de oportunidades, a la par que la descomposición de nuestra sociedad en 3 subsistemas, formal, informal e ilegal, que hoy día tiene casi tanto peso, digamos, como el informal, debilitó definitivamente a los actores sociales y políticos tradicionales, a sus intereses, a sus formas organizativas vigentes los últimos 40 años y a las interrelaciones que tuvieron en algunos momentos con partidos políticos, que definitivamente desaparecieron antes de este proceso. Dicho esto, entonces, termino planteando una pregunta que de alguna forma es crucial si queremos imaginarnos el futuro. ¿Cómo construir en una sociedad así una salida democrática? Y cómo construirla en un escenario de vaciamiento de contenido de la democracia, uso la figura, con una sociedad fuertemente fragmentada y con franquicias políticas absolutamente volátiles que se multiplican constantemente. Siendo evidente que estamos en un nuevo momento de nuestra historia, y ese nuevo momento, más allá del personaje, lo marcó
la elección de Pedro Castillo y la demanda desde la sensación de agravio de parte de la sociedad frente a lo que se estaba viviendo. Y me da la impresión que hay dos elementos que son cruciales. Es indispensable en el cortísimo plazo la construcción de una coalición democrática. Es la única manera de hacer frente a la coalición autoritaria y conservadora que ocupa el íntegro del espacio y que tiene, hay que decirlo también, y creo que Rodrigo de alguna manera lo ha adelantado, una base social y una historia social que no es desdeñable para absolutamente nada. Pero simultáneamente estamos en la obligación de volver a pensar la democracia y de asociar la democracia a la condición socioeconómica. La institucionalidad tiene sentido si es capaz de producir logros. Digamos, la época de la religión se acabó hace muchísimo tiempo. Y es más o menos evidente que como resultado del tipo de individualismo bien y largamente descrito por Martuchelli en su último trabajo, es obvio que las lógicas colectivas han cambiado y que hay una lógica de racionalidad y de cálculo de la enorme mayoría de la sociedad peruana frente a las instituciones, frente a la política y, en ese sentido, frente a la democracia. Entonces yo insisto en que los distintos esfuerzos por pensar reformas políticas y arreglos que se han hecho y que son valiosos y que no desconozco a Neira, a Tuesta, etcétera, etcétera, adquieren sentido sí y solo sí están en la capacidad de vincularse y de pensar cómo se introducen resultados en la institucionalidad que se propone y resultados que tienen que ver definitivamente con el tema de la condición social y económica, con el tema de la desigualdad. Gracias. Muchísimas gracias. Antes que se me pase, agradecerle mucho a los panelistas por haber sido tan cuidadosos con el tiempo y estoy seguro que Omar va a mantener la tradición. O tal vez no. Con esto pasa. Sí, sí. Al punto. Sí, me imagino. Dale tweet y vamos viendo si. A la computadora también. Si quieres, paso yo las. Sí. ¿Está? ¿Va? Omar, te paso yo. Sí. Bueno. Sí. A ver, primero que nada, muchísimas gracias al IEP por esta invitación. Es un altísimo honor estar en esta mesa particularmente y estar en este espacio de debate, ¿no? De que tiene 6 décadas. Son pocos los espacios así en el país, son pocos los espacios que permanecen en el tiempo así en el país. Entonces, creo que es un espacio tremendamente valioso, no solamente para la discusión académica, sino también para el debate público, ¿no? Entonces, yo aprecio mucho el IEP y estoy me siento muy honrado de participar en este evento y en esta mesa en particular. Dicho eso, ¿qué voy a presentar ahora, no? Es una presentación que se conecta, se vincula, digamos, con lo que ya se ha expuesto en la mesa, obviamente. Son 4 cosas, ¿ya? Primero, quiero problematizar la idea de que existe una polarización en el Perú, ¿no? ¿Existe realmente una polarización en el Perú? ¿Desde qué punto de vista o desde qué perspectiva, digamos, desde qué definición podríamos decir que hay una polarización en el Perú? Quiero problematizar un poco esa idea. Luego, buscar también la definición de polarización, un poco siguiendo la línea de lo que presentó Rodrigo, ¿no? Presentar la idea de qué tipo de fragmentación tenemos, ¿no? Y cómo se conecta con la polarización y finalmente pensar un poco de consecuencias para la democracia, ¿no? Un esquema muy similar en general. Entonces, para comenzar, mi pregunta es, ¿no? ¿Existe realmente una polarización política en el Perú contemporáneo, ¿no? Entonces ahí quería presentar primero este cuadro, ¿no? Este cuadro del IEP que ha sacado además en su encuesta en los últimos días. Y lo que se muestra en esa encuesta, pues, es la ausencia de un liderazgo importante, ¿no? 3/4 de peruanos que no se vinculan con ningún liderazgo, ¿no?
Entonces, claro, cuando uno piensa en polarización y piensa para empezar en Estados Unidos, o piensa en México, o piensa en Argentina, ¿no? En el Brasil de Lula o el Brasil sobre todo de Bolsonaro, ¿no? La imagen es de dos grandes polos que están confrontados, ¿no? Dos grandes polos con liderazgos muy importantes, dos grandes polos que movilizan gente, dos grandes polos con comunidades imaginadas muy claritas, ¿no? Cuando uno piensa en el Perú, esa imagen es un poco más complicada, creo yo, ¿no? Sobre todo cuando uno ve, digamos, esos polos y esas narrativas se vinculan sobre todo a unos liderazgos muy importantes en estos países. En algunos casos, dos muy claros, ¿no? Como en Estados Unidos, pensemos en el Partido Demócrata, el Partido Republicano, ¿no? Y sus respectivos liderazgos. En partidos latinoamericanos un poco más asimétrico, ¿no? Con algunos grandes líderes con mucha popularidad versus otros que más bien están fragmentados o tienen menos capacidad, ¿no? Tanto como pienso en Andrés Manuel López Obrador, en Bolsonaro, ¿no? En otros momentos, por ejemplo, Álvaro Uribe, que tuvo muchísima popularidad en Colombia, ¿no? Actores que hasta llegan a hegemonizar la política, como Evo Morales, ¿no? Hugo Chávez en su momento, ¿no? Entonces, en Perú la imagen que tenemos es algo bien distinto. O sea, el más popular tiene menos de 5%, ¿no? Se pensaba, no, bueno, el Fujimorismo tiene un partido y una continuidad, su liderazgo seguramente, bueno, Keiko Fujimori sigue teniendo 3%, ¿no? Y yo sé que estas intenciones de voto varían mucho mientras más se acerca el contexto electoral, pero igual nos dicen bastante, inclusive con ese 2.2% de Alberto Fujimori, que muchos decían, no, el expresidente Fujimori probablemente sí va a congregar un gran interés, una gran cercanía de muchos sectores, ¿no? Que reclaman la mano dura que ordenó el país en los 90, ¿no? Y no ha ocurrido eso. Son puros enanos, ¿no? Y partidos que no concitan mayores querencias o adhesiones, sino más bien rechazos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? El IEP tiene este título, ¿no? En la siguiente imagen, que yo creo que es muy claro, ¿no? Nadie en quien creer, ¿no? En un contexto de polarización, difícilmente esa pregunta tendría mucha cabida, ¿no? O sea, siempre un bloque de la población está más cerca a uno de estos dos grandes polos. Entonces, por eso quería plantear ahí tres preguntas, ¿no? Para empezar a problematizar la idea de que si realmente estamos polarizados en el Perú, ¿bajo qué definición, no? Mi primera pregunta es, ¿cómo funciona la polarización en un contexto de sistema de partidos colapsados y sin líderes carismáticos, ¿no? Acá no solamente no hay partidos, no hay liderazgos carismáticos. La gente odia a los políticos, no importa si son de izquierda, de derecha o de centro, los odia, ¿no? Inclusive los más carismáticos en redes sociales, como Martín Vizcarra, no tienen, digamos, tampoco una intención de voto necesariamente amplia, no concitan demasiada gente, no movilizan demasiada gente, ¿no? Lo segundo es cómo funciona la polarización en una democracia vaciada, ¿no? El factor del colapso del sistema de partidos es una dimensión importante del vaciamiento de la democracia, pero es el concepto que nos brindan Barrenechea y Vergara va más allá de eso. Y la tercera pregunta ahí es, ¿quiénes serían los protagonistas de esa polarización, ¿no? Si hay una polarización tenemos que tener, para empezar, dos grandes protagonistas, ¿no? Si fuese así, ¿quiénes son esos protagonistas en la polarización peruana, ¿no? O sea, para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando en el Perú contemporáneo, cómo el Perú que tan bien hemos estudiado en las ciencias sociales peruanas realmente produce una polarización. Entonces, lo siguiente es ver conceptualmente qué cosa es la polarización, ¿no? Cómo definir la polarización. Y ahí Rodrigo ha hecho un excelente trabajo también dándonos un marco teórico, el marco teórico clásico de la ciencia política con Sartori, que es el primero que pone las bases de unas ciertas definiciones, ¿no? Y yo sigo a Sartori, pero también sigo sobre todo a Andreas Schettler, ¿no? Que Rodrigo también ha mencionado. Para empezar, la polarización obviamente es un conflicto, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto es la polarización? Es el tema. A mí, obviamente, como varios saben, me interesa mucho el tema de la conflictividad y los conflictos y las tensiones, ¿no? Muy bien, ¿es un conflicto de qué tipo, ¿no? Y ahí Schettler nos da 10 características de las que debería cumplir un fenómeno para considerársele una polarización. Es un conflicto político, es un conflicto público, doméstico, no se habla de polarización a nivel internacional, siempre es un fenómeno en las ciencias sociales que se piensa doméstico, persistente, no es flor de un día, flor de una segunda vuelta, no, es un conflicto persistente, no violento, aunque obviamente puede ser la base de eventuales conflictos violentos, nacional,
¿no? O sea, obviamente hay temas que polarizan, hay asuntos que polarizan en algún momento determinado, pero la polarización habla de una división y un conflicto de escala siempre nacional. Y ahí voy en lo siguiente a lo particular que me parece más problemático para pensar el caso peruano. Es un conflicto bipolar. Es un conflicto bipolar que divide al país en dos grandes campos, ¿no? No es un conflicto multipolar, no es un conflicto asimétrico, ¿no? Sino bipolar, ¿no? Porque no es que son varios grupos que están en tensión, no es que son varias tradiciones, varios sectores con sus distintas perspectivas, no son. Cuando hay polarización se parte en dos, ¿no? Además es unidimensional. Hay múltiples temas sobre los cuales uno puede estar dividido, temas étnicos, temas de género, temas morales, temas económicos, ¿no? Cuando hay polarización, todo eso se alinea en dos grandes bloques, ¿no? Si no, no estamos frente a este animal, este fenómeno que es la polarización. Y además la polarización implica no tres, no cuatro, sino dos comunidades imaginadas antagónicas. El tema de lo antagónico es bien importante, ¿no? En el sentido de que lo antagónico implica irreconciliable, ¿no? Cuando hay conflicto en la democracia es una democracia agónica, ¿no? Ahí estoy pensando obviamente en Laclau, en Chantal Mouffe, ¿no? O es una conflictividad, digamos, que está ahí, está presente, es normal, la democracia obviamente tiene que tener conflicto, ¿no? Pero la antagónica es otra cosa muy particular. Entonces, es un conflicto extraordinario, ¿no? En la democracia obviamente hay tensión, hay polarización, como decía Sartori. Ahí donde no hay polarización, pues no hay mucha política y no hay mucha democracia. O sea, la polarización tiene un nivel de polarización es importante en la democracia. No queremos partidos que más o menos todos digan lo mismo, ¿no? Justamente ese fue un problema conceptual en la ciencia política estadounidense, donde el Partido Demócrata y Republicano entre los años 40 y los años 80 tenían posiciones bien similares en varias cosas, ¿no? Entonces no había, digamos, una división clásica, que es además lo que uno espera en una democracia, ¿no? Obviamente un nivel extraordinario de polarización sí es problemático, ¿no? Entonces ahí lo central y la siguiente imagen es justamente, ¿no? ¿Qué es esto? Es bipolar, son dos grandes polos, no es multipolar, tampoco es asimétrico al sentido de que hay un gran actor hegemónico y una gran fragmentación de otros actores. Cuando hay polarización hay dos grandazos, ¿no? Y entonces eso me lleva a pensar, ¿no? El colapso partidario como característica institucional y cada vez más estructural del Perú nos muestra, digamos, un país que no tiene partidos que se alineen necesariamente en dos grandes polos, ¿no? Son coaliciones independientes con actores, pues, que como han descrito toda la literatura en los últimos 10 años, de partidos, quiero decir, cada quien juega, digamos, por sus propios intereses, son hiperpragmáticos, las organizaciones son efímeras, ¿no? Como dicen Barrenechea y Vergara, son políticos sin pasado, políticos sin futuro, ¿no? En esa coyuntura es difícil articular dos polos con una bipolaridad persistente, ¿no? No hay esa bipolaridad persistente, más allá de la efímera polarización de las segundas vueltas. Las segundas vueltas pues, son una configuración muy particular que generan polarizaciones artificiales, unas polarizaciones momentáneas, efímeras, que en el Perú, particularmente por las características institucionales que hemos mencionado todos, no permanecen en el tiempo, ¿no? Son, digamos, coaliciones que se van forjando en ese momento, pero que luego se van disolviendo. Y en segundo lugar, hay que pensar en el Perú también como esta democracia vaciada, no solamente colapso partidario, sino con una alta fragmentación y circulación electoral en términos políticos, que producen además una mayoría de políticos débiles, políticos muy débiles, amateurs, sin organización, sin vínculos estables con la sociedad, ¿no? Y todo eso dificulta inclusive los caudillos que podrían generar conflictos asimétricos persistentes. O sea, ni siquiera estamos hablando de conflictos asimétricos, ¿no? Que se generan cuando hay un gran caudillo que capitaliza y termina movilizando, ¿no? Pero la democracia vaciada suele generar condiciones que dificultan inclusive la aparición de ese tipo de actores, ¿no? O en todo caso que persistan en el tiempo. Entonces, en la siguiente imagen de esta lámina lo que digo, ¿no? Que esas condiciones institucionales que cada vez se hacen más estructurales generan un conflicto más bien multipolar dentro de un campo fragmentado de actores políticos. Y ahorita voy a hablar también de actores sociales, ¿no?
Lo siguiente es que los protagonistas entonces pues no son actores o líderes o coaliciones de actores que lideran dos grandes comunidades imaginadas antagónicas, ¿no? Sino múltiples mini comunidades con odios fragmentados. Odios, que es la palabra clave aquí, porque más que adhesiones o identidades positivas, afectivas con un proyecto, hay sobre todo rechazos, antipolítica, un tema que ha trabajado muchísimo y muy bien Carlos Meléndez, ¿no? Muchos odios, muchas antiidentidades, muchos rechazos, ¿no? Que generan estas mini comunidades de odios fragmentados. ¿A qué me refiero con esto de odios fragmentados, ¿no? Y en la siguiente lámina quiero mostrar, solamente para reafirmar esta idea de que no hay, pues, no es tan simple el Perú como además se lee desde afuera, ¿no? Dicen, bueno, el Perú yo lo entiendo como una tensión, un conflicto entre esta derecha anticomunista y este progresismo antifujimorista, ¿no? Que esa es la tensión que explica más o menos el debate y el conflicto en el Perú. Yo creo que eso es bastante más complejo, ¿no? Sobre todo si uno mira con lupa ya no solamente lo político, sino también lo social, porque esa fragmentación política también aparece en el nivel social, ¿no? Yo creo que ni siquiera es un conflicto multipolar simple, ¿no? Donde en el lado del progresismo antifujimorista tenemos castillistas y caviares, y en el lado de la derecha anticomunista a bloques neoliberales y conservadores religiosos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Yo creo que en la siguiente imagen lo que tenemos es una fragmentación de odios de múltiples identidades negativas, ¿no? Lo que a veces desde Lima, sobre todo, se prefigura como el castillismo, ¿no? No necesariamente es un bloque unificado, ¿no? Cuando yo hablo con gente que milita en organizaciones que reivindican la liberación, por ejemplo, y hasta la restitución de Castillo, muchas no se identifican como castillistas, se identifican como gente que reclama su voto y reclama, digamos, la victoria que se tuvo en el 2021, pero curiosamente son también bastante críticos de Castillo, ¿no? Están más vinculados a otro tipo de identidades que no se pueden resumir en castillismo, ¿no? Y dentro del castillismo, entre comillas, hay múltiples bloques. Lo mismo, y eso se conoce mucho más dentro de los bloques caviares, ¿no? Que antes estaban bastante más, entre comillas, unificados, y hay tensiones, hay odios, hay resentimientos que inclusive dificultan la acción colectiva contenciosa. Y no ocurre algo tan distinto en los bloques neoliberales globalistas, ¿no? O en los bloques conservadores más locales, ¿no? Donde también hay tensiones, aversiones, ¿no? En la siguiente imagen justamente quiero hablar de que hay que pensar no solamente que esto responde a un colapso partidario y una fragmentación electoral, ¿no? Sino también una fragmentación y debilidad en los propios liderazgos sociales. Se habla mucho de la fragmentación política y de la debilidad de los partidos, se habla menos de la debilidad de los movimientos sociales y de la fragmentación dentro de los liderazgos, la fragmentación dentro de los movimientos y la debilidad de los liderazgos sociales, ¿no? Esto es obviamente solamente una muestra, ¿no? En la primera fila de muchas organizaciones amplias que surgieron al calor de las protestas del 2022-2023, ¿no? La CONULP, la CONALREP, la CENUL, la Plataforma por la Democracia, que no han podido ponerse de acuerdo entre ellas y más aún han tenido un montón de divisiones internas, ¿no? Y más bien un mayor distanciamiento entre ellas, ¿no? Con acusaciones múltiples de vinculaciones con Sendero, con el terrorismo, con la violencia, o traición al presidente Castillo, traición a las elecciones, traición al pueblo, ¿no? Que ha generado tensiones que dificultan agregar, ¿no? Y otra vez, no es tan distinto en el bloque conservador. Yo creo que es más fuerte en el bloque progresista y el bloque de las izquierdas, pero en el bloque conservador también hay, digamos, comunidades imaginadas muy distintas sobre lo que ha sido el Perú, lo que es el Perú y lo que debería ser el Perú. Tanto en los sectores, por ejemplo, de la resistencia, de los bloques conservadores de Con mis hijos no te metas, del Partido Libertario Perú, que es más bien una especie de movimiento social que sí tiene varias bases, ¿no? Y este colectivo amplio, más clase mediero de no a la Asamblea Constituyente, ¿no? En cada bloque hay tensiones y cada bloque tiene miradas muy distintas, tampoco se juntan tanto. En la época de Castillo, cuando marchaban también con ciertas tensiones, y entre ellos se acusaban de débiles o de tibios o de muy radicalones, ¿no? Y hay profundas desconfianzas, ¿no? Entonces, no es raro, es normal la diversidad de colectivos y movimientos, ¿no? ¿Qué es lo inusual? En el caso peruano, yo creo que la alta desconfianza y tensión entre ellos y dentro de los mismos, porque esto limita coaliciones que podrían hacer posible el conflicto bipolar o la polarización. En otros contextos, estos actores no solamente en segundas vueltas, sino a lo largo del tiempo se van coalicionando, y ahí tienen un rol bien importante los partidos políticos.
que ayudan a forjar a través de sus liderazgos estas coaliciones, ¿no? En el caso peruano ese elemento está ausente, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿no? En mi siguiente lámina ya sobre los efectos, las consecuencias, tenemos, digamos, podemos pensar en la polarización pensando en, para simplificar obviamente, dos tipos de sociedades, ¿no? Unas sociedades con unas democracias débiles, fragmentadas, como les quieran llamar, pero con un sistema de partidos y con alguna representación funcional, ¿no? Con un sistema que no tiene que ser un sistema de partidos institucionalizado, fortalecido, ¿no? Robusto, pero simplemente tiene que existir, ¿no? O sea, tiene que haber elecciones donde más o menos la misma gente aparece ciclo tras ciclo, no como en el caso peruano donde cada 5 años tenemos sorpresas, ¿no? Y una representación mínimamente funcional. En esos casos, mi argumento, en verdad esos son más que nada son hipótesis, ¿no? Mi argumento es que, como vemos en la siguiente imagen, lo que aparece en los contextos de conflicto extraordinario, ese conflicto se manifiesta a través de la polarización política, ¿no? Y las consecuencias de esa polarización política, y eso ya se ha mencionado en esta mesa, ¿no? En la siguiente imagen lo que pongo es que, sí, ahí termino, ¿no? Que hay una percepción de amenaza existencial que lleva al antagonismo, adversarios que se ven como enemigos, y esto es importante, se ven como gente amoral, lo que lleva a la intolerancia, y esto lleva al quiebre de confianza democrática básica, ¿no? Lo que hace que la gente en un contexto de polarización de este tipo sienta que si el otro tiene opciones de ganar elecciones, es un problema existencial para mí, entonces uno puede romper las reglas de la democracia para defender la democracia, ¿no? Y además, esta idea de que los enemigos no tienen derecho al trato justo o a la protección democrática. En cambio, en contextos, en la siguiente imagen, de democracias sin sistema de partidos, o mejor dicho, con un sistema de partidos colapsado, tremendamente no institucionalizado como el peruano, y además una democracia vaciada sin una representación real, ¿no? Yo creo que los conflictos extraordinarios se manifiestan no en polarizaciones políticas porque no hay los insumos para la polarización, al menos en la definición que he brindado, sino como fragmentación de odio. Se le puede poner otro nombre, ¿no? Pero otro fenómeno, no la polarización política, un conflicto multipolar, que es similar, pero con múltiples bloques que limitan la ampliación del conflicto. Es un conflicto que se expresa de una manera menos evidente y que avanza lentamente, erosiona más lentamente la democracia, pero de manera sostenida. En esos contextos hay, yo creo, más incentivos para la alienación, para el apoliticismo, con limitaciones para representar esas tensiones políticas en la sociedad política, ¿no? Y en consecuencia una erosión democrática bajo pactos que fluyen y van limitando la representación de estos enemigos, ¿no? Y bueno, ahí me quedo porque ya me pasé de hecho el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los panelistas. Tenemos el desafío de acabar en unos 25 minutos. Voy a tratar de ser muy conciso, muy corto, y después vamos a tener 3 minutos para cada uno de ustedes para que comente lo que les provoque. Yo voy a correr el riesgo de tratar de plantear 3 o 2 ideas a modo de reacción general, y después me voy a tomar la libertad de hacer algunas conexiones entre ustedes, en esta esquina uno, en esta esquina el otro, o algunas preguntas para todos en realidad, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que una de las cosas importantes que ha salido en esta conversación es que son temas relevantes, ¿no? La fragmentación, la polarización no son temas menores, y creo que es un acierto ponerlos en diálogo con la situación actual de la democracia. Lo que sí, por lo menos para mí, me resulta interesante es que las conexiones no son ni tan evidentes, ni tan directas, ni tan mecánicas, ni tan unívocas o lo que fuere, y que ciertamente hay todavía mucho que pensar sobre cómo está evolucionando la fragmentación, sobre todo la polarización, más que la fragmentación, cómo viene evolucionando la polarización en nuestro país y qué efecto puede tener sobre la democracia. Y comparto la sensación de algunos de ustedes en que haya algo de contrasentido en pensar que la fragmentación y la polarización pueden ir de la mano. Ahí, digamos, no estoy pensando solamente en algunos casos concretos, sino en términos de lo que la
polarización significa. A ver, todos tenemos una manera de entenderla, pero más o menos es una combinación de altísima heterogeneidad dentro de bloques más o menos homogéneos. Porque si yo pienso yo solito radicalmente diferente a ustedes, eso no es polarización, ¿no es cierto? Yo estoy fuera, yo estoy enajenado. Pero si somos muchos los que pensamos de la misma manera y al mismo tiempo muy diferente de lo que piensan otros, entonces ahí sí tenemos, creo, un tema de polarización. Entonces, sí hay algo de desafío, ¿no? En qué medida la fragmentación y la polarización conversan. No estoy queriendo decir necesariamente que no tienen ningún vínculo, pero me parece que es una relación por lo menos compleja. Y ahora sí, permítanme este pequeño paréntesis. Hace algunos meses estuvo acá Gabriel Kessler y nos habló, en realidad yo lo he escuchado varias veces en varias presentaciones, sobre un libro que ya está por salir y que básicamente lo que plantea es que hay varios modelos de polarización en América Latina. Entonces no me acuerdo ahorita de las etiquetas, pero Colombia es una historia, México es una historia, Brasil es una historia, Chile es una historia. Entonces, si algo ha quedado claro el día de hoy es que algunos de nosotros tendremos que empezar a pensar, porque curiosamente el caso peruano no está en el proyecto de Kessler, de qué polarización estamos hablando en el Perú. Ciertamente no es una polarización partidaria, ¿no? No está centrada alrededor de liderazgos políticos ni presidenciales, ¿no? Pero sí creo que hay algo se mueve en términos de polarización porque varios de los indicadores de polarización que se manejan en contextos comparados creo que sí se pueden ver en el caso peruano y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las redes sociales y la comunicación. O sea, tal vez no es pues la polarización clásica, pero algo está sucediendo ahí con las mentiras, con los fake news y todas estas cuestiones y las comunidades que se autoconvencen de lo mismo y son capaces de creer. Entonces, en fin, entonces queda, creo, planteado esta necesidad de pensar, bueno, de qué va la polarización en el Perú y qué conexión tiene con la fragmentación que, insisto, creo que es más fácil de argumentar. Omar ha hecho un súper buen trabajo hablándonos de que no solamente es una fragmentación política, es una fragmentación social, es una sociedad fragmentada. Entonces, eso sí está como muy evidente. Creo además que la discusión interesante, o una de las discusiones interesantes en los próximos años, o en los próximos meses, es dónde se conecta esa polarización y esa fragmentación y qué efecto tiene sobre la democracia. O sea, creo que, para volver a la pregunta inicial, ¿no es cierto?, ¿qué está pasando con la democracia en el país? Creo que es fundamental pensar lo que está pasando en el Perú y cómo la combinación de fragmentación y polarización está teniendo un efecto de retroceso democrático, erosión democrática, como querramos llamarle. Entonces, eso, digamos, es mi comentario general. Agradezco mucho las presentaciones, creo que a mí por lo menos me deja pensando en eso. Y ahora paso a esto que es un experimento. Y perdónenme si en algún momento he entendido mal, corríjame. No, yo no quise decir eso, o yo no dije eso. Perfecto, quedamos como amigos. Pero cero polarización. Eduardo, Violeta, súper interesante. Pero me parece haber escuchado que el problema del mal funcionamiento del Estado, digamos, este Estado que no cumple con sus estándares mínimos, en Violeta tiene una fuerte convicción de que es la polarización política la que hace que el Estado no pueda funcionar como debería funcionar. O por lo menos las experiencias que nos has relatado apuntan a ese lado. Y creo que Eduardo no comparte esa opinión porque cree más bien que el Estado está fuertemente intervenido por poderes ocultos. Por lo menos así lo escuché. De nuevo, tú me dices, no, yo no dije eso, yo retiro la pregunta. Pero me parece súper interesante porque estamos hablando del mismo fenómeno de un Estado que no funciona con dos alternativas, ¿no? Un tema de polarización y otro tema de, no sé, como de poder, ¿no es cierto? El Estado está en manos de unos pocos y probablemente los dos tienen razón, pero quiero que traten de conversar entre ellos. Tal vez fracasen esto. Ella me dijo que sí, que he fracasado. Puedo vivir con eso. A ver si me sale mejor la segunda vez. Ahora Eduardo es el provocador.
Eduardo dice, de nuevo, tal vez yo estaba escuchando muy mal, que no es un tema cultural, religioso, es un tema económico, el que en todo caso marca el conflicto, las tensiones, las diferencias. Y me gustaría saber qué piensa Rodrigo de eso, porque hasta donde tengo entendido, a ver, por lo menos la religión juega un papel central en esta polarización. Entonces, a ver, ¿cuánto y cuánto? ¿No es cierto? No quiero decir que no sea un tema de desigualdad, pero también hay un tema de lo cultural, de lo societal. Entonces lo planteo así, también lo pongo sobre la mesa. Estoy tratando. Pero Eduardo me ha bajado un poco. Me ha bajado. Debo reconocer que... Pero voy a insistir de nuevo. Y entonces, el último, perdónenme el atrevimiento, pero yo ya me confundí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vaciamiento democrático? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no he visto el libro último, pero he leído los artículos previos y tengo una definición que me parece que es muy diferente a las que han manejado algunos de ustedes. Entonces, ¿de qué hablamos de vaciamiento democrático? El argumento original es la pérdida de poder. No hay poder en el Perú, cosa que yo no creo. Y en el caso de Omar, sobre todo, lo dijo muy claramente, tiene que ver con un tema de cero escasa representación política. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vaciamiento democrático? Quizás es un término muy sexy, pero que no ayuda mucho. Y entonces mejor lo usamos solo en algunas ocasiones. Y para terminar, y a ver si logro resarcirme un poco de mi rol de provocador, y si Omar muerde el anzuelo, ¿es la polarización unidimensional? ¿Tiene que ser unidimensional? ¿Tiene que ser bipolar? Tengo mis dudas. Bipolar me cuesta trabajo pensar en un ejemplo, ¿no? Porque sería una polarización a tres bandas. Yo creo que sí podemos, si lo encontramos, si lo buscamos, lo encontramos. Pero ciertamente la unidimensionalidad es la que me queda dando vueltas, y ahí pongo sobre la mesa, a modo de ejemplo nada más, un actor central de todos los fenómenos de polarización contemporáneo, que es esta derecha extrema radical, que es una combinación de varios elementos, ¿no? O sea, es una combinación de inmigración, es una combinación de seguridad. O sea, entonces, o me explicas si quieres ahora, mañana, cuando puedas, eso de la unidimensionalidad, pero me creo que ahí hay algo que no termino de sopesar. Y lo último es que, para volver a la idea original, ¿no? ¿Qué elusivo puede ser el tema de la polarización? Porque, de nuevo, ¿no? Sí me imagino un escenario de polarización antipolítica política. O sea, ¿por qué no? O sea, no es que tienen que ser dos posiciones políticas necesariamente, ¿no? Sino un lado que, no sé, pues, es profundamente antipolítico, quién sabe, autoritario, y un lado que es más democrático. Entonces, puede venir en muchas formas, en muchos envases, y nada. Si me he extralimitado, pido disculpas. Si no, lo que puedan comentar, lo que puedan decir, no me invitan la próxima vez, no importa. Sí, mil gracias por las preguntas. En verdad, cada una me pareció súper buena. Porque es importante tratar de clarificar estos conceptos, ¿no? Y efectivamente, comenzando con lo primero, el vaciamiento democrático, efectivamente, ¿no? El argumento un poco de Barrenechea y de Vergara es esta idea del poder que se diluye, ¿no? El poder que no se queda quieto, en el sentido de o sea, la idea es un poco preguntarse cómo se erosionan las democracias, ¿no? Y normalmente cuando uno piensa en la literatura de erosión democrática, piensa en el poder que se va concentrando. Y es un legado, digamos, del liberalismo, y cómo el liberalismo, digamos, es parte de la definición de la democracia y de la poliarquía, ¿no? O sea, la idea es justamente el temor, ¿no? Es que el poder se concentre, ¿no? Desde John Locke está esa idea bien fijada. Y lo que hacen Barnechea y Vergara es decir,
Bueno, el Perú parece demostrar que a veces la erosión no viene tanto de la concentración del poder, sino de la dilución del poder, ¿no? De este poder que no queda quieto en algunos actores, que está constantemente en movimiento. Y claro, la consecuencia directa de eso es un problema gravísimo de representación, ¿no? Porque eso ocurre justamente donde no hay instituciones, estructuras, como un sistema de partidos, que suele más o menos estabilizar el poder político en unos ciertos actores, y eso a lo largo del tiempo estructura la vida política y a su vez en parte la vida social, ¿no? Entonces ahí donde no hay, donde se diluye el poder, justamente hay un problema, no solamente ese poder que fluye, ¿no? Sino que esa incapacidad del sistema político de representar las múltiples posiciones de la ciudadanía, ¿no? En consecuencia, lo que tenemos es un montón de actores que se van repartiendo el poder en coaliciones muy fluidas, ¿no? Que tienen como característica persistente estar al margen de la sociedad, no conectarse con la sociedad. Esa es una teoría que, digamos, explica todo en el Perú. No necesariamente, yo también tengo un montón de reparos, digamos, con esa perspectiva, y el caso que ha mostrado Rodrigo, por ejemplo, de Renovación Popular y el contramovimiento, lo que varios llamamos contramovimiento o movimiento religioso conservador, es una muestra de que sí hay actores representados, hay también actores de economías informales y legales representados, o sea, hay algunos que sí tienen mayor estabilidad en esa representación, ¿no? Y otra idea es además que ese poder que se diluye o ese poder que fluye, ¿no? Ese vacío se puede ir llenando con actores económicos criminales, por ejemplo, ¿no? Pero una idea que así rescato de eso es la complejidad, la debilidad de la representación política, ¿no? Por eso anudo mucho la idea de vaciamiento democrático con un problema de representación, ¿no? Que no es por completo, ¿no? Justamente Eduardo Argent hace unas semanas hablaba un poco de esto también, cuando comentaba el libro en la feria del libro. En segundo lugar, la polarización unidimensional tiene que ser unidimensional, ¿no? Tiene que ser bipolar. Yo estaba dándole vueltas a esa idea desde que escribí el ensayo sobre lo de la fragmentación de los odios. Y claro, poquito estoy sesgado por mi lectura de los debates en Estados Unidos hace 10 años, ¿no? O en verdad hace más de 10 años, hace 20 años casi, entre Abramovich y Fiorina, ¿no? Donde había un rollo hace todavía 15 años más o menos, donde habían autores en ciencia política estadounidense que decían que en Estados Unidos habrá pues polarización política, pero no hay polarización social, ¿no? Los partidos se han ido distanciando y habían mediciones de cómo los republicanos y los demócratas ya no votaban cruzado por políticas públicas, cada vez se iban, digamos, dividiendo, ¿no? Pero no había, digamos, una polarización, digamos, social, ¿no? Y Abramovich era otro autor que decía, no, sí hay polarización social, y al tiempo, digamos, lo que hemos visto ahora es cómo se ha derramado justamente esa polarización. Entonces, eso lo ha hecho más complicado, ¿no? Y claro, pienso en el caso estadounidense y la literatura sobre ese caso en particular, de cómo la política se ha dividido en dos bloques muy claritos, donde estos temas, por ejemplo, que atravesaban los mundos, ¿no? Conservadores, pero que creían en el liberalismo económico, ¿no? O viceversa, gente liberal en lo cultural, pero conservador en otros términos, ¿no? Como en Estados Unidos la polarización ha empujado a los actores a que se vayan redefiniendo en términos de comunidades mucho más unitarias y mucho más claritas. Quizás, como dice Jorge, ese es un tipo de polarización más extrema, ¿no? Y podrían haber otros matices de polarización. Pero claro, yo creo que esa tensión, ese empujar a los actores, inclusive a cambiar sus identidades y opiniones, es un fenómeno que se vincula mucho a estos tipos ideales en todo caso de polarización. Y finalmente sí, estoy de acuerdo de que puede haber una polarización antipolítica de política. El tema es quién representa lo antipolítico, ¿no? O sea, si no hay un actor que representa lo antipolítico, eso difícilmente, digamos, va a cuajar, ¿no? Quizás como sociólogo estoy pensando mucho en mi literatura de clivajes, que hay clivajes culturales, clivajes sociales y clivajes políticos. Siempre hay clivajes culturales. Pero solamente cuando hay organización social presente, esos clivajes sociales se transforman en clivajes sociales, esos clivajes culturales en clivajes sociales. Y solamente cuando hay partidos, ¿no? Esos clivajes culturales y sociales devienen en clivajes políticos, y en esa circunstancia tenemos una polarización de este tipo, ¿no? Ahí donde no hay eso es bien difícil, ¿no? O al menos, digamos, esa es mi entrada, quizás por mi vieja mirada sociológica también sobre el tema. Pero sí, ahí lo dejo. Sí. No te preocupes. En principio te voy a dar a ver, lo primero, miradas distintas del Estado con la
doctora querida, a ver, yo diría miradas matizadas y énfasis distintos. El Estado, en determinado momento del capitalismo y de la globalización, se transformó y perdió capacidad efectiva para entregar de alguna manera los bienes públicos que tradicionalmente asumió. Esto es legitimidad de gobierno, esto es bienestar social y económico de la población, esto es seguridad y esto es identidad cultural. ¿Hay una relación, digamos, con un determinado momento económico? Por supuesto que sí. Así es la vida, hasta en el amor, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, eso es lo primero. Lo segundo, la representación, ¿no es cierto? Y, digamos, la polarización, la fragmentación. Yo creo que en el Perú vivimos una gran paradoja. De una parte, es innegable la degradación de la representación política, virtualmente desaparecida, digamos, por ineficacia, para ponerlo en términos generales. Sin embargo, de la otra, estamos en un momento quizá único en nuestra historia, donde la representación como espejo, y esa es una parte de la representación también, como espejo de la sociedad, alcanza cotas particularmente altísimas con la elección de Pedro Castillo y de este Congreso. Y yo miro este Congreso y miro a la sociedad peruana. ¿Ya? Y lo miro a Saluana y miro a los 500.000 vinculados en su vida diaria a la economía informal y legal. ¿No es cierto? Y tengo que darme cuenta, en fin, hay cosas que conviene empezar a mirar con detenimiento, que 27 de los actuales congresistas vienen de partidos regionales, en los que han ocupado posiciones particulares. Hay 34 que tienen historias de representación previa, ¿no es cierto? Hay 50 que han recorrido varios partidos. Y como ellos, pasa más o menos lo mismo en los actuales ministros, que puede ser de segunda fila, pero que tienen historia. Y hay constantes. Y hay formas de hacer política. Pensemos en César Acuña y en Alianza para el Progreso, en donde en la mañana me preguntaba Gladys Artueste en una entrevista, ¿por qué lo ha recogido a Oscorima? Lo ha recogido porque necesita otro socio para negociar con Dina Boluarte, de la misma manera que la César Vallejo ha recogido a Paolo Guerrero y a Cueva. Y es una manera de mirar las interrelaciones en general, en la vida, que la lleva a la política. Porque así es el personaje. La teoría no dice nada de eso, pero me da la impresión que la vida sí, ¿no es cierto? Y esa es una segunda cuestión. Y yo quiero terminar, digamos, con una reflexión, porque cuando me invitaron a esto estuve, digamos, atormentándome con el tema y pensándolo con alguna intensidad. El año 1980, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CONDESCO, organizó acá en Lima un seminario que se llamó Democracia y Movimiento Popular. Y estaba la flor innata, estaban todas las separatas que habían leído en la universidad, exponiendo, ¿no es cierto? Por Tantiero, por la raíz de Castro Andrade, Cliffis, ya, todos. Muy interesante, porque se zanjó en 1980 explícitamente con la posibilidad de la vía violenta para la toma del poder. Se optaba explícitamente por la democracia, Andrés Pascal Allende entre otros. Se planteaba la necesidad de imaginarse desde lo popular, de alguna manera, la democracia y de encontrar particularidades que vinculen eso con la historia de la región. Ya, eso terminó rapidísimo. Tuvo resultados y yo tengo la impresión, yo voy a estar en el Ángel en ese momento, entonces es una responsabilidad para gente como tú, que es bastante más joven, que obviamente van a tener que asumir la responsabilidad de estos debates para que no ocurra lo que ocurrió con esa generación de intelectuales que hicieron un aporte muy potente y que de pronto terminaron entrando a los gobiernos en el retorno de la democracia, y en la entrada a los gobiernos se fue perdiendo criticidad y se fue envejeciendo. Ahí hay un tema crucial. En el caso de este país y en el caso de esta casa, ha estado quien para mí es el mejor y más respetable ejemplo de ese esfuerzo, que fue Carlos Iván de Gregori.
Ya, entonces, tener conciencia de ese asunto, yo termino con esto y agradezco la posibilidad de decirlo acá en esta casa, que me merece el mayor de los respetos. Hay una responsabilidad que debiéramos asumir, más aún en el momento en el que estamos viviendo en el país y en la región. Es simple. Hola. Bien. Bueno, primero agradecer, Jorge, por el ejercicio pugilístico que has planteado. Creo que le da pues una coloratura bien interesante a la discusión, aunque siento que me he quedado un poco haciendo capoeira, no sé con quién pelearme ahorita, entonces voy a tratar de ahí luego conectar con el tema de la religión. Pero 3 comentarios muy breves para cerrar mi intervención, ¿no? Creo que concuerdo de que hoy en día tenemos como más armas para poder discutir en la región, en el Perú, el tema de la polarización política y social antes que el de la fragmentación. Creo que todavía las evidencias para pensar en una nueva fragmentación, digamos, a nivel latinoamericano son endebles. Tal vez habría que pensar en nuevos reacomodos, una renovación, digamos, de los sistemas de partidos, pero es difícil pensar hoy en día, pues, que se están produciendo grandes realineamientos, ¿no es cierto?, políticos en la región. Uno piensa si Milei pierde la siguiente elección, ¿qué va a pasar con él? O Renovación Popular, en fin, es como todavía muy complicado pensar en ese tipo de, digamos, de discusión, mientras que en el de la polarización, insisto, creo que tenemos mucho más como herramientas para poder discutirlas y creo que valdría la pena ir en esa línea, ¿no? Y en ese sentido, tú planteabas la pregunta sobre cuáles son estos como ámbitos donde puede vincularse o conectarse la fragmentación y la polarización. Y creo que hay como 3 espacios, ¿no es cierto?, mecanismos que permiten hacer ese match. Por un lado, me parece pues que las elecciones son un gran momento, un buen laboratorio para poder medir o probar en qué medida esa relación existe. Creo que en el caso peruano algo de eso hubo en la última elección del 2021, donde hubo pues una hiperfragmentación con polarización, sobre todo, digamos, en los momentos más álgidos de la campaña. Creo que un segundo tema o un segundo espacio para ver esta relación podría ser pues el de las redes sociales, como bien mencionas, aunque si Patti Zárate está por ahí atrás, seguramente va a decir pues, que en este país nadie usa las redes sociales, que solamente el 1% de la gente está en Twitter y que la polarización, ¿no es cierto?, digital no termina como empapando lo que ocurre, digamos, a nivel de la sociedad. Entonces yo descartaría en todo caso que la polarización, digamos, a nivel de las redes sea pues como un espacio que termine teniendo un efecto como claro y directo sobre lo que ocurre a nivel de la sociedad. Tal vez es un buen lugar como para influenciar a tomadores de decisión, a periodistas, pero no termina siendo, creo, como un lugar clave, ¿no es cierto?, para esta discusión. Y yo sí creo que se puede hablar de polarización o que existe polarización política si es que nos enfocamos en mirar ciertos ámbitos, ciertos espacios, digamos, ciertas discusiones y agendas que creo que sí polarizan públicos de manera muy marcada. Pienso pues en toda la discusión sobre los derechos civiles en los últimos años, pienso en la discusión sobre, y me van a jalar la patilla luego por este término, pero en la discusión sobre la memoria histórica en el país y cómo está hoy en día en una pugna, ¿no es cierto?, en el Congreso, en las instituciones, a nivel de los medios de comunicación, y creo que ahí hay un público polarizado que está tomando partido, digamos, ¿no es cierto?, siguiendo y alineándose con lo que algunos actores políticos van proponiendo. Y por último, algo que se habló ayer, creo que todavía, digamos, la discusión sobre la defensa o no de este modelo económico de la Constitución del 93 es un espacio polarizador, ¿no es cierto?, que se agrava y que se actualiza en momentos electorales por obvias razones, pero que dentro de todo sigue siendo una discusión cotidiana, ¿no es cierto?, sobre todo cuando activan el botón en los actores políticos en las instituciones. Entonces creo que sí hay espacios para hablar de polarización. Las elecciones son obviamente, digamos, el lugar ideal, el momento ideal, pero en el día a día, en la cotidianidad, hay temas que hoy en día son muy saltantes, muy alarmantes y que plantean una división de las aguas que no puede quedar, digamos, fuera de discusión. Yo creo que la religión pues tiene un papel activísimo en la polarización política y social hoy en día. Creo que
es más importante que nunca, digamos, ahora para marcar, digamos, estas agendas que están en pugna. En mi investigación, y ya lo han hecho muchos otros antes, uno puede ver pues que es la religión, es la defensa de estos valores pues cristianos, ¿no es cierto? La defensa de la familia tradicional, el derecho a la vida, que tiene pues una teología detrás, digamos, que lo ampara, ha sido un elemento que ha terminado uniendo grupos que hasta hace algunos años no podían verse ni en pintura. Católicos con evangélicos, incluso laicos, ¿no es cierto?, que tomaban distancia de esta discusión, han terminado plegándose a esta defensa de una agenda moral que tiene un fuerte raigambre cristiano y que no solo no ha polarizado, sino que más bien ha unido a grupos sociales que hasta hace poco no podían negociar o coordinar entre sí mínimamente, ¿no? Y creo que es algo que pasa hoy muy fuertemente detrás, digamos, del empuje de la agenda moral, digamos, en la política, y esta defensa de ciertos derechos o contra ciertos derechos que se ha venido implementando. ¿Estoy? Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de responder al comentario que hiciste, yo quería sumarme a esta postura de que en el Perú, en realidad, considero que deberíamos hablar de polarización política, o me he referido a la polarización política en términos de posiciones extremas en política, posiciones extremas en relación a políticas públicas. O sea, no podemos solamente, desde mi punto de vista, hablar de dos grupos políticos o dos conglomerados políticos que tienen posturas irreconciliables, porque hay políticas públicas que generan y generarán todavía mucha polarización, y hay que hacer algo al respecto. Por ejemplo, la política de igualdad de género, por ejemplo, el matrimonio igualitario, por ejemplo, el aborto, el uso de los bosques, las reformas a la ley forestal que se han aprobado hace algunos meses han generado una polarización en el campo. Quizá por eso nosotros no lo vemos, ¿no? El registro o no registro de los mineros en el Reinfo. O sea, generan temas que generan polarización, y eso es polarización política porque vincula el ejercicio del poder para la toma de decisiones públicas y afecta derechos fundamentales de las personas, derechos humanos. Y el respeto de los derechos humanos es un ingrediente esencial de todo Estado democrático. Y aquí vinculo con lo que señalabas. En efecto, yo sí creo que la polarización afecta directamente el funcionamiento del Estado. Y es un indicador, el funcionamiento del Estado, que tiene la misión de prestar y brindar servicios y bienes públicos, evidentemente es un indicador clave del funcionamiento de una democracia. Si los servicios no llegan a la ciudadanía, no llegan a la gente, evidentemente ¿de qué democracia estamos hablando? Y el hecho que exista polarización en las políticas públicas significa que existen marchas y contramarchas. Entra al poder un gobierno que cree en la igualdad de todas las personas y promueve la política de igualdad de género y promueve el matrimonio igualitario, solo por poner dos ejemplos. Ingresa un contingente de congresistas al Congreso que definitivamente cuestiona este tipo de políticas igualitarias, porque cree que las personas no todas somos iguales o no todas tenemos los mismos derechos. Surge la polarización frente a políticas públicas. ¿Qué garantía tenemos de la ciudadanía en general de que se van a respetar nuestros derechos? ¿Qué garantía tiene el servidor, la servidora pública de implementar esa política? Esa polarización paraliza al servicio civil, porque hoy día está quien aboga por la política y mañana no va a estar. Y por eso es que a congresos, desde mi punto de vista, reaccionarios como el que tenemos ahora, no le interesa el servicio civil porque quiere ingresar con sus servidores públicos que piensen como ellos, que implementen las políticas que ellos van a adoptar y no políticas de naturaleza, vamos a decir,
respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, definitivamente la polarización política tiene que ser visto en sociedades como las peruanas desde una perspectiva más amplia. Polarización en políticas públicas que afectan derechos fundamentales y por eso, desde mi punto de vista, la riqueza de este panel es que las diferentes perspectivas deben ser aterrizadas en la gestión de las instituciones públicas para que las personas sintamos que nuestros derechos tienen protección efectiva y nos sintamos parte de un sistema democrático. Muchas gracias. Por favor, un pequeño anuncio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los que hemos estado o los que han estado acá. A las 7 tenemos una conferencia magistral. Martín Abregú va a comentarnos sobre de la democratización de las sociedades al autoritarismo de las instituciones. Así que están cordialmente invitados para quedarse. Claro.